cientos de cosas que giran en tu alrededor. Una tapa de una botella de refresco que destapaste, una tuerca que apretaste como una llave, o tu cabeza minutos antes de tomar un examen. En fin, cada uno de estos giros en física les llamamos torque, y hoy te vamos a explicar qué es el torque y cómo funciona. Haciendo una anticipación sobre lo que queremos decir acerca del torque, hay que decir que cuando nos referimos al torque siempre estamos hablando de un giro o de un enroque, que es como también se le conoce. Pero antes de ir a las definiciones rudimentarias del diccionario, quisiera enseñar esto. Esto es un frasco donde podemos depositar elementos. Ahora yo quiero depositar algo aquí adentro, pero este frasco está tapado. No puedo depositar nada. Para depositar algo ahí tengo que destapar el frasco. ¿Y qué necesito hacer para eso? Bueno, pues necesito aplicar una fuerza sobre la tapa en sentido vertical y así destapar el frasco. Ahora, lo interesante es lo que pasa con la tapa mientras yo aplico esa fuerza. Cada vez que yo ejerzo fuerza sobre ella, la tapa está girando en torno a un eje de giro o un eje de rotación. Esto es lo que nosotros conocemos como el torque. El giro que se produce a cierta distancia, miren que hay una distancia entre este eje, y la fuerza que se aplica para que se produzca dicho giro. Bien. Algunos elementos involucrados en el torque. Como podemos ver y se visualiza aquí en la diapositiva, para que se realice un torque tiene que haber, número uno, un eje de rotación, que el eje de rotación no es más que el punto alrededor del cual se produce el torque o el giro. Es como el punto de apoyo, también se pudiera considerar. Tiene que haber una fuerza que es la que produce el movimiento. Y además de eso, hay una distancia siempre entre el eje de rotación y la fuerza. Cuando tenemos estos elementos, vemos lo que es el torque. Otro ejemplo que pudiéramos considerar es el de, como tengo aquí, una llave de paso de corriente. Aquí tenemos un eje de rotación que se puede visualizar en esta parte. Para yo mover esta llave en torno a ese eje necesito aplicar una fuerza. Otra vez aplico una fuerza con mis dedos y se produce una rotación. Y se puede ver que hay una distancia entre ese eje y el punto en donde yo aplico la fuerza. Hay que considerar también que en algunos torques hay más de una fuerza involucrada, como por ejemplo en una llave de agua. Una llave que permite el flujo del agua. ¿Qué pasa? Aquí también hay un torque. Aquí hay un tornillo que sirve como el eje de rotación. Pero ¿qué pasa? Para yo producir este torque, no puedo simplemente utilizar uno de mis dedos para mover la llave. Necesito ambos dedos que ejercen una fuerza, aunque en sentido contrario, pero es lo que permite la torsión. A esto se le conoce como par torsor, un conjunto de fuerzas actuando que producen un torque. Bien, aquí queremos describir matemáticamente, utilizando vectores, el movimiento de torsión o torque. Bien, hay que tener en cuenta que la fórmula matemática para describir el torque es tau, que es una letra griega, es igual a la fuerza por el brazo. Hay que tener muy en cuenta que el brazo es la distancia entre el eje de rotación y la fuerza aplicada cuando forman un ángulo recto. O sea, aquí tenemos una distancia R que si vemos aquí no forman un ángulo recto, o sea, ahí no hay 90 grados. Por lo tanto, la línea de la fuerza la extendemos hasta que se forme un ángulo
de 90 grados. Entonces, ¿qué pasa si no conocemos, voy a tomar esta parte de aquí, qué pasa si no conocemos cuál es el brazo? Solamente tenemos la distancia entre el eje de rotación y la fuerza. Bueno, pues utilizando algunas razones trigonométricas y operaciones de despegue, se obtiene esta fórmula que dice que tau es igual, o torque es igual a la fuerza por R, que es la distancia entre el eje de rotación y la fuerza aplicada, por el seno del ángulo. Entonces esta sería la fórmula básica a utilizar para calcular el torque. Fíjense que en el caso de que el ángulo que se forme entre estas dos líneas sea recto, decimos que el seno de 90 grados es igual a 1. Entonces pasaría lo mismo, o volveríamos al mismo caso de la fórmula original, que es fuerza por brazo. ¿Cuándo sabemos que un torque es positivo o negativo? Bien, se ha llegado a un consenso a nivel internacional, si pudiéramos decir así, que dice cuando un torque es positivo dependiendo de la dirección, o mejor dicho, el sentido en torno al cual gira o se produce el torque. Bien, hay dos reglas para examinar si un torque es positivo o negativo. La primera es la regla de la mano derecha. ¿Qué dice la regla de la mano derecha? Bien, supongamos que esta es mi mano, tiene que ser siempre la derecha, nunca puede ser la izquierda. Esta es mi mano. La regla de la mano derecha dice que si yo con mis dedos, teniendo mi mano abierta, imito el giro que hace el torque, que en el sentido en el que se produce el torque, entonces puedo saber hacia dónde se dirigirá el torque y por lo tanto si es positivo o negativo. Tomemos por ejemplo este frasco, que aquí se produce un torque al abrir o al destapar y destapar el frasco. Si yo quiero destapar este frasco, según la regla de la mano derecha, cuando mi pulgar está apuntando hacia afuera es cuando los dedos hacen este movimiento. Entonces, si yo empujo hacia allá, hacia este lado, ven que el torque se produce hacia afuera. Por el contrario, si pongo mi mano así, el torque se dirigirá hacia adentro. Entonces, cuando el torque se produce hacia adentro del plano, porque el torque siempre es perpendicular al plano, cuando se produce adentro del plano, decimos que este torque es negativo. Cuando el torque, o el dedo pulgar en esta regla, sale del plano, entonces decimos que el torque es positivo. La segunda regla dice que es la regla de las manecillas del reloj. Dice que si el torque se produce en el mismo sentido de las manecillas del reloj, recordemos que las manecillas del reloj se producen en este sentido, o sea, de izquierda a derecha, pudiéramos decir, en torno a las manecillas del reloj es negativo. Ahora, si el torque se produjera en esta dirección, por ejemplo, decimos que el torque es positivo. Manecillas del reloj, negativo. En contra, positivo. Ya te habrás dado cuenta de que el movimiento de torsión está en muchísimas de las actividades que hacemos en el día a día, incluyendo en el cuerpo humano y otras herramientas que tenemos a la mano. Así que te recomiendo seguir investigando sobre este momento de fuerza y poder visualizarlo en nuestras actividades diarias, porque el mundo constantemente está dando vueltas y vueltas.